Mis queridos hermanos, qué maravilla es estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día sábado, día santo del Señor, tenemos esa oportunidad al estudiar este hermoso folleto, el Génesis. Y mis hermanos, no se olviden que si desean una copia para compartir con otras personas, visiten escuelasabática2000.org y tengan su copia, mis hermanos, y compartan. El título para hoy día es La promesa. Y vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque vamos a abrir tu Santa Biblia y vamos a saber qué es lo que tú tienes preparado para nosotros. Acompáñanos con tu Espíritu Santo, que Él nos haga comprender y nos haga hacer decisiones de vida eterna. Bendícenos, Señor, uno por uno. Cuídanos a todos en nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. Y sobre todo, cuida y bendice a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. La promesa, el versículo de memoria está en Génesis 24:1 y dice: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Jehová había bendecido a Abraham en todo. Mis hermanos, durante 3 sábados estamos estudiando la historia de Abraham. Y ahora es la última parte. Y empezamos con Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y aquí nos muestra algo especial. Probó Dios a Abraham. ¿Por qué? ¿Qué es lo que deseaba ver en Abraham Dios? ¿Qué es lo que deseaba ver? Una pista tenemos en Deuteronomio 8:2. Miren lo que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para probar qué tienes en tu corazón. Y a veces Dios nos prueba para saber qué tenemos en nuestro corazón, para saber si vamos a continuar guardando sus mandamientos. Y vamos a ver algunas cosas importantes de Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. La primera cosa, él respondía a Dios. Y luego, ¿qué le dijo Dios? Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Abraham, toma a tu único hijo Isaac, y ese único hijo es a quien amas tanto. Toma a él. ¿Y quién era Isaac? Hijo de Abraham, pero ¿quién en especial? Miren lo que dice Génesis 15:4-6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia mediante Isaac va a ser mucha. Mira las estrellas. Esa era la promesa. Y Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Miren lo que dice aquí: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creía en esa promesa. Abraham tenía fe en esa promesa. Pero miren lo que dice ahora la historia: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En esta historia,
Abraham tenía al menos 3 dilemas. La primera, Isaac era el hijo a quien él amaba y amaba con todo su corazón. Primer dilema, ¿amo a Dios o amo a mi hijo? ¿A quién amo más? Segundo dilema, ¿voy a confiar en Dios? ¿Dónde está su promesa? ¿Dónde está su promesa? Él hizo la promesa. Isaac va a ser el medio por el cual voy a tener una descendencia grande. Ahora Isaac va a estar afuera, fuera del diagrama. ¿Y ahora qué hago? ¿Será que Dios está bien? ¿Será que Dios está bien? ¿Él va a quebrantar su promesa? ¿O sigo confiando en Dios? Segundo dilema, a pesar de todo voy a confiar en Dios, a pesar que se va a quebrar la promesa, voy a confiar en Dios. Y tercer dilema, ¿voy a obedecer o no voy a obedecer? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Miren lo que dice Génesis 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obedeció. Pero ¿por qué obedeció Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que aclara Hebreos 11, 17 al 18. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac será llamada descendencia. Por la fe él ofreció a Isaac, obedeció a Dios por fe, solamente por fe, porque él confiaba. Yo no sé, Dios, pero yo confío en ti. Yo no sé qué me estás pidiendo. Pero ¿cuál era el problema de Abraham antes? ¿Cuál era el problema de Abraham? Miren uno de los problemas, Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Él tenía dudas todavía. Anteriormente él estaba con problemas para confiar plenamente en Dios. Estaba con problemas para confiar plenamente en Dios, pero Dios le había guiado, Dios le había dado soluciones, Dios le había mostrado que él podía confiar en él. Y ahora que le pide a su hijo, ahora que le pide un sacrificio de su hijo, pensando que iba a romper la promesa, ¿qué hace Abraham? Obedece. ¿Por qué? Por fe. Ahora, ¿qué es lo que él creía? Ahora, ¿qué es lo que él creía? Miren lo que continúa Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Había cambiado su pensamiento. Antes dudaba, ¿será que Dios podía hacer eso? Antes creía que era imposible para Dios hacer algunas cosas. Pero ahora había cambiado de sus encuentros con Dios, de su comunión con Dios. Él había aprendido y había aprendido a confiar, y ahora pensaba que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. ¡Qué cambio! Ahora era poderoso, ahora era lo que se le conoce como el padre de la fe, de esa fe inquebrantable. Si Dios me pide algo, yo lo voy a hacer porque yo sé que Él es poderoso.
él sabía que de alguna manera que Dios es poderoso para levantar a Isaac de los muertos, que Él es poderoso para resucitar a Isaac. Él sabía que esa promesa ahora se iba a cumplir, no importa qué, porque Dios es poderoso. Y mis hermanos, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas siempre, no importa el tiempo. El tiempo había sido un factor importante para Abraham, para madurar, y ahora estaba en pleno vigor de su fe cristiana, poderosa fe cristiana. Y cuando ya estuvo a punto de sacrificar, miren qué es lo que pasó. Génesis 22:12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ya conozco que temes a Dios. Esta prueba era ¿para qué? Para probar, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ya sé que tú vas a obedecerme, ya sé que tú tienes en tu corazón primero Dios y nada más que Dios. ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Y nosotros tenemos que madurar hasta ese punto, hasta ese punto. Entonces, el monte Moriah es una historia de fe madura. Pero no solamente eso, miren lo que continúa. Génesis 22, 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá para sí, Él se proveerá. Él creía en eso. Él se proveerá. Y eso es importante para él porque Génesis 22:14, miren lo que dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa Dios proveerá? ¿Qué es lo que Él iba a proveer? Miren lo que dice Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveerá un cordero en lugar de su hijo. Oh, mis hermanos, esa es una profecía increíble que tiene que ver con nosotros. Él proveerá. Él proveerá salvación para nosotros. Él ha provisto un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo para morir en nuestro lugar. Este acontecimiento nos iba a mostrar el amor de Dios para cada uno de nosotros. Efectivamente, miren lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él murió igual que aquí, en lugar de su Hijo. Él murió en lugar de cada uno de nosotros. Y esta fue una
profecía real, porque Abraham gozó de esa profecía. Miren lo que dice Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Se gozó porque hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que muere en lugar del pecador, en lugar de cada uno de nosotros, mis hermanos. ¡Qué maravilla! Miren lo que dice la hermana de White. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, que Dios le mandó sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. ¡Qué maravilla de las maravillas! Entonces la profecía: Dios proveerá un Salvador para cada uno de nosotros. ¡Qué hermoso! Tanto nos ama Dios que Él ha provisto a Jesucristo para que muera por nosotros. ¡Qué maravilla! Pero la historia continúa. Miren lo que dice Génesis 23:1. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, la esposa de Abraham, Sara, la esposa con la cual Abraham compartió todas sus felicidades, sus dolores y sus penas. Hay algunas cosas paralelas entre los dos. Por ejemplo, Génesis 25:7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Sara es la única mujer que en la genealogía de esos tiempos se dice cuántos años había vivido, igual que se dice lo de Abraham. Un paralelo importante. Otra cosa importante entre ellos, Génesis 17:5, 15 al 16. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te ha puesto por padre de muchedumbre de gentes. El cambio del nombre de Abraham. Pero no solamente se cambió el nombre de Abraham, sino también la de su esposa, de su compañera. Miren lo que dice. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Tú vas a ser padre de muchedumbres y ella va a ser la madre de esas muchedumbres. ¡Qué hermoso paralelo! Efectivamente, miren lo que dice Isaías 51:2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Miren a Abraham, a vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Ellos son padres del pueblo de Israel. Y no solamente ese paralelo, también en las penumbras. También cuando estaba mal. Recuerden que cuando Dios le dijo: vas a tener un hijo, Abraham se rió a carcajada. ¿Y qué hizo Sara? También se rió. Paralelos, es que esa es la familia, eso es el esposo y la esposa. Cuando son cristianos van creciendo, van madurando juntos. Ese es el deseo de Dios, que tanto el esposo como la esposa estén creciendo y vivan juntos, madurando en la vida cristiana. Madurando en la vida cristiana. Pero ¿qué pasó cuando ella murió? Génesis 23:2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla.
Qué hermoso ejemplo, van a vivir juntos hasta el fin, hasta que la muerte los separe. Pero lo maravilloso de esta historia está en esto, Génesis 23, 3 y 4. Y se levantó Abraham de delante de su muerte y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Extranjero y forastero soy entre vosotros. Pero mire qué le respondieron a él. Génesis 23, 5 y 6. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Él no se exaltó, él no dijo yo soy el Hijo de Dios, él no dijo yo soy el Hijo de aquel Dios poderoso, no, él fue y les dijo: extranjero y forastero soy entre vosotros, pero por su ejemplo, pero por su valentía, pero como él había madurado en la vida cristiana, cómo le conocían ellos a él. ¿Qué decían ellos de él? Ellos dijeron: óyenos, eres un príncipe de Dios entre nosotros, eres cristiano. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Nosotros nos exaltamos o dejamos que la gente hable por nosotros? ¿Qué dice la gente de nuestra vida? Qué hermoso ejemplo. Entonces Sara muere, era la madre de las naciones, la madre de las naciones. Y la historia de Abraham continúa. Miren lo que dice Génesis 24, 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Qué hermoso. Ojalá que de nosotros se diga eso, mis hermanos. Era ya viejo y Dios le ha bendecido en todo. A pesar de que, a pesar de los problemas, a pesar de las dudas, a pesar que estaba madurando poco a poco, al final del tiempo, al final de su vida, había madurado y Dios le había bendecido en todo. Y ahora que él había recibido toda la bendición de Dios, ¿cuál era su principal preocupación? ¿Cuál es nuestra principal preocupación, mis queridos hermanos? Aparte de estar consagrados a Dios, aparte de recibir las bendiciones de Dios, ¿cuál es nuestra principal preocupación? ¿Cuál fue la de Abraham? Miren lo que dice Génesis 24, 2 al 4. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Mis hermanos, su principal preocupación aquí en la tierra era ¿quién? Su hijo. ¿Quién es nuestra principal preocupación aquí en la tierra? Debería ser nuestros hijos. Velar por su vida espiritual, velar por la vida espiritual de nuestros hijos. Dios nos ha dado nuestros hijos para preocuparnos
preocuparnos por ellos. Dios nos ha dado a nuestros hijos para hacerles crecer en la gracia divina. Esa es nuestra preocupación y debería ser nuestra preocupación. Miren lo que dice Génesis 24:7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Dios se va a encargar de ayudarte. Tenemos que tener esa fe, mis hermanos. Dios va a cuidar a nuestros hijos. Y aunque a veces se vayan como el hijo pródigo, tenemos que seguir orando por ellos, porque Dios va a hacer algo por ellos. No nos cansemos de orar, de preocuparnos por nuestros hijos. Y en esta historia, aunque Abraham estaba seguro de que Dios le iba a guiar, él también estaba consciente de las decisiones humanas, de que hay libre albedrío. Por eso Génesis 24:8 dice: y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Le hizo hacer juramento para que le traiga una esposa, pero si esa mujer no quisiera venir, tú estás libre. Pero tienes que decidir. Tiene que haber una decisión. Así como Dios nos pide que nosotros tomemos una decisión. Y cuando se nos da una tarea, así como Abraham le dio la tarea a Eliezer, su mayordomo, ¿cómo debemos hacer la tarea? ¿Qué debemos hacer para cumplir ese trabajo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Miren este ejemplo de Eliezer. ¿Qué hizo primero? Génesis 24:12. Y dijo: oh Jehová, oró. Primero que hizo fue orar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer ante cualquier tarea, ante cualquier trabajo. Orar a Dios. ¿Qué clase de Dios? Dios de mi Señor Abraham. Orar a un Dios personal, a un Dios histórico, a un Dios que merece nuestra fe. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué hizo después? Miren su oración. Dame, te ruego, el tener un buen encuentro. Dame éxito en este trabajo. Haz que este trabajo tenga un buen encuentro, que tenga éxito, que tú guíes la senda del éxito de este trabajo. Eso es lo que debemos pedir a Dios cuando estamos haciendo un trabajo. Dame éxito, Señor. Dame sabiduría para hacerlo bien, para que tenga esto un buen encuentro. ¿Y luego qué? Primero confiar, orar a Dios, pedirle que Él nos dé éxito. Y luego que Génesis 24:13-14. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Hay que ir a buscar. Hay que ir a buscar. Él no se quedó en la casa, él fue a buscar y fue al lugar exacto donde él creía que iba a encontrar la mujer. ¿A dónde? A la fuente donde las damas iban a recibir agua para beber y dar a los animales.
O sea, él fue e hizo su parte exactamente, pero él dio algunas pistas. Miren lo que dice: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Le pidió que le mostrara cuál era la mujer. Eso es lo que tenemos que hacer. Señor, si este es el trabajo, dame sabiduría para tener éxito. Muéstrame que este es el trabajo. Haz que lo haga bien. Haz que lo haga bien. Él le pidió a Dios que le guíe en ese trabajo. Y luego que, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Confiar plenamente en Dios. Entonces se ora por una esposa para Isaac. Se ora, y ya sabemos la historia. Él tuvo éxito, pero miren la historia cómo continúa. Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Génesis 25 nos muestran varias cosas importantes, como las genealogías, pero una de las cosas importantes del capítulo 25 está aquí. Génesis 25:8, miren lo que dice: y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y murió Abraham ¿cómo? En buena vejez. Pero esta era una profecía personal para él. Miren lo que dice Génesis 15:15. Esto es lo que había dicho Dios: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y serás sepultado ¿cómo? En buena vejez. Y para nosotros es la misma promesa, mis hermanos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es la misma promesa. Depende de nosotros. Depende de nosotros solamente si vamos a estar como Abraham, si vamos a tener una vida de éxito finalmente como de Abraham. La historia de Abraham nos muestra cómo nuestra vida cristiana va a madurar, vamos a caer, vamos a seguir madurando, vamos a caer, vamos a seguir madurando hasta llegar al final con éxito. Ese es nuestro destino, tener éxito. Miren lo que dice Filipenses 3:13-14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, como Abraham. No pretendo ya haberlo alcanzado, pero ¿qué? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No me canso, no desmayo, prosigo a la meta, sigo adelante como lo hizo Abraham. Sigo adelante, a pesar de mis problemas, a pesar de mis dudas, pero sigo adelante hasta que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que un día estemos allá en la patria celestial, en la meta. Sigamos siempre juntos con nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos bendiga y que nos ayude a madurar en la vida cristiana. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.